Ok, primos, buenos días. Vamos a revisar rápidamente en la primera clase de Psicología 1 cuáles son los antecedentes filosóficos de la psicología. Recuerden que ustedes ya revisaron un texto previamente y por eso solamente vamos a afinar algunos puntos particulares del texto, ¿sale? Te pido que pongas mucha atención. Voy a tratar de ser muy breve, ¿vale? Ok, resulta que cuando hablamos de la psicología precientífica, tal vez a nuestra mente venga lo precientífico como algo así. Sin embargo, no nos vamos a regresar tanto en la historia como en la época de las cavernas, sí vamos a regresar al pasado, pero vamos a regresarnos hasta la antigüedad. Y en la antigüedad hubo varias aportaciones muy importantes. Aquí les pongo dos filósofos que aparecen en una pintura llamada La Academia. El primer filósofo, que parece más grande de edad, es Platón, mientras que a su lado está su alumno Aristóteles. Fíjense en las posiciones de sus manos porque nos va a servir para la explicación de la clase. Estos filósofos eran los que se explicaban de una manera más lógica pues lo que acontecía en aquellas épocas. Platón, decíamos, el influencer de su época, el líder de opinión, mientras que Aristóteles era el alumno, ¿sale? Ok, ¿qué se preguntaban los filósofos en aquella época? Como revisamos en el texto, se preguntaban cómo conocemos, si nacemos con ideas y ya nos podemos graduar a los 2 meses de vida, o aprendimos esas ideas, o el alma y la mente son lo mismo. Ok, Platón va a contestarse algo muy específico, pero lo que contesta es en torno también a su experiencia de vida. Fíjense, Platón era hijo de una partera de aquella época, donde las parteras ayudaban obviamente al nacimiento de los bebés. Platón creía que el mundo tenía una bóveda, a un tope, digamos un techo, y ahí se le llamó Topus Uranus, ¿sale? Topus de tope y Uranus del mundo. Y él creía que en el Topus Uranus estaban flotando las almas y que tenían todo el conocimiento. Cuando esas almas nacían en un bebé, el nacimiento era tan traumático que las almas olvidaban todo su conocimiento, pero podían recuperar ese conocimiento en torno fueran meditando sobre sí mismos y pensando. Por lo tanto, para recordar algo al recuerdo, Platón le llama reminiscencia, y para Platón recordar va a ser vivir. El conocimiento siempre va a estar en el alma y el cuerpo nos va a engañar. Justo esta teoría de Platón la van a retomar en la Edad Media algunos monjes, por ejemplo, que lastimaban su cuerpo con fuetes o con látigos porque el cuerpo, las sensaciones, los distraían del punto más importante que debían de tener. Justamente ese era, obviamente, el pensamiento, según Platón, ¿no? Ustedes lo van a revisar mucho mejor en sexto semestre, en la materia de filosofía, pero es muy interesante este punto. Ok, el alumno que se atrevió a llevarle la contraria a su maestro Platón fue Aristóteles, y Aristóteles creía al revés, que nadie nacía con conocimiento y que todos aprendíamos de la experiencia, es decir, conforme fueras viviendo ibas aprendiendo. Y eso pues lo dijo Aristóteles. A esa teoría de Aristóteles le llamaron empirismo y a la teoría de Platón le llamaron innatismo. Ok, dirías tú, bueno, sí maestra, ¿y eso de qué me sirve en la actualidad? Bueno, ¿de qué te sirve? Justamente para poder dimensionar qué tanto avanzó la ciencia para explicarse esas preguntas. Por ejemplo, todos sabemos que la especie humana desde siempre ha necesitado el ser humano alimentarse, es decir, cuando nace un bebé necesita alimentarse. El bebé, fíjense, cuando nace así como ustedes lo ven, todo desvalido, chiquito, que no puede defenderse, ese bebé tiene dos reacciones muy importantes al nacer, que es girar su cabeza casi 180 grados para buscar el pecho de su mamá y succionar el pecho para tener leche, sale alimento que lo sacie. Si el bebé no hiciera esto, pues moriría. Actualmente, por ejemplo, sabemos que se le llama reflejo de búsqueda al hecho de que el bebé gire su cabeza y reflejo de succión al hecho de que el bebé haga presión con los labios, ¿sale? Si un bebé, por ejemplo, cuando nace no tiene este reflejo, se ve muy cansadito, parece que tiene sueño, es un bebé del que sospechamos tiene un daño neurológico, es decir, se va a quedar más tiempo en el hospital para una exploración. Nos daría datos de su cerebro el hecho de que no aparezcan los reflejos en la época en la que tienen que aparecer. Y eso, fíjense, todo lo que les hablé a manera científica como psicóloga, les puedo decir que en la época de los filósofos no se hablaba de reflejo.
Si Platón tuviera que contestar esta pregunta que ven en la presentación, pues Platón diría que el conocimiento ya lo traía el bebé, mientras que Aristóteles, su alumno, diría que no, que alguien durante el embarazo de su mamá le dio clases a ella y el bebé aprendió muy bien a girar su cabeza y a succionar el pecho. Ok. Después en el texto vieron múltiples filósofos que hablaron sobre cosas mucho más específicas de cómo conocemos. Yo les voy a mencionar uno que es muy interesante, la ley de asociación, y les voy a comprobar cómo el conocimiento también puede ser falso, según los filósofos. Bueno, por ejemplo, les voy a pedir que sean muy rápidos y muy honestos con estas preguntas. Les voy a pedir que contesten rápido y van a ver que nos sirve para la clase. La primera pregunta es: ¿de qué color es tu refrigerador? Ahora la segunda pregunta es: ¿qué toman las vacas? Ok, si tú fuiste de los que contestó el refri blanco y las vacas toman leche, déjame te cuento que te acabas de equivocar. ¿Por qué? Porque las vacas ya no toman leche. Las crías de las vacas les encanta la leche, pero a las vacas ya grandes les gusta el agua. Por lo tanto, podemos comprobar por las leyes de asociación por qué nos equivocamos. Está la ley de semejanza. Semejanza se refiere a algo que es muy parecido, un concepto que es muy parecido a otro, y es que el color blanco de la leche se parece al color blanco del refrigerador. La otra ley, la de contigüidad. Contigüidad se refiere a que un concepto está al lado o cerca de otro concepto. Por ejemplo, la leche se guarda en el refrigerador. Y la tercera ley es la de causa-efecto. Pues decimos en nuestro pensamiento que produce la leche, pues la vaca produce la leche. Por lo tanto, la causa es la vaca y el efecto es la leche. Y por eso contestamos erróneamente. Ok, y otros filósofos más adelante se preguntaron si solamente éramos mente o solamente lo importante era el cuerpo, o si estos dos llegaban a comunicarse. Vamos a retomar al más famoso de todos, porque René Descartes va a ser el primer científico de aquella época donde se va a tratar de contestar, o más bien tratar de dar respuestas de manera sistemática, comprobable. De hecho, se considera el padre del método científico. Ok, si tú estás oyendo por ahí unos maullidos, ya llegó mi gato youtuber que no le gusta que grabe clases sin él, ¿sale? Ok, y sirve para que te distraigas. Bueno, este sujeto guapísimo, Descartes, este francés que ves aquí en tu presentación, pues concluyó no al diseccionar, sino al hacer un corte del cerebro. Fíjense, para ese entonces, como en este entonces también, no es fácil cortar un cuerpo o meter cuchillo, como dicen. Bueno, pues René Descartes lo hizo. Diseccionó este cerebro y a la hora de cortarlo vio que había un pequeño órgano que no se repetía en los dos hemisferios y por lo tanto él dijo, pues si este es único y irrepetible, pues quiere decir que ahí se comunica la mente con el cuerpo. Actualmente sabemos que no es así, que la glándula pineal sirve para otras cosas, como lo dice en su nombre, glándula es que segrega sustancias, pero no era la unión de la mente con el cuerpo. Sin embargo, se le, trascendió su concepto porque trató de localizar la parte de relación, fíjense bien, de las reacciones físicas con una reacción mental, ¿sale? Acuérdense que venimos de hablar de alma, de mente, y ya está localizando el algo en un cerebro. Ok. Y también, encontramos a Francis Gall. Francis Gall fue el creador de la teoría de la frenología. Él creía que entre más utilizara a alguien sus habilidades intelectuales, pues el cerebro iba a crecer. Es decir, entre más inteligente fueras, pues ibas a ser más cabezón. Pero pues obviamente esto fue descartado porque el músculo, es decir, el cerebro, el tejido del cerebro no funciona como el músculo de los brazos. Es decir, si tú vas al gimnasio o haces mucho que hacer, pues seguramente vas a tener unos super bíceps, ¿no? Grandotes. Pero en el caso del cerebro, por más que tú hagas ejercicios de cálculo diferencial, integral, tu cerebro no va a incrementar su masa. O sea, vas a utilizar mucho mejor las neuronas, pero en aquella época que todavía ni siquiera conocían las neuronas, pues Francis Gall creyó que si tú utilizabas mucho tu cerebro ibas a demostrar esa inteligencia justamente con el tamaño de tu cráneo. Dijimos que se descartó, pero ¿por qué todavía se les revisa en la historia? Porque gracias a sus aportaciones pues también se pudo hablar de una localización
del sistema, de lo que ahora conocemos como sistema nervioso, es decir, lo podemos alojar no en el estómago, no, sino en el cerebro, ¿no? Aquí en la ilustración, aunque es muy pequeño, voy a tratar de acercarme más, pueden ver áreas del cerebro o habilidades que estaban encargadas a ciertas áreas. Aquí aparecen dos chicas y el área se llama friendship, que tenía que ver con el área de la amistad, imagínense. Y en la actualidad estudiamos, de hecho, las áreas que tienen que ver con el amor, con la elección, con el control de impulsos, bueno, varias cosas que ahora en la actualidad lo estudiamos, pero bueno, en la época de Gala había muchas limitantes tecnológicas. En conclusión, chicas y chicos, nosotros sabemos que la filosofía retomó o formó preguntas que necesariamente las contestó acertadamente la psicología, ¿sale? Gracias a las preguntas y respuestas filosóficas, la psicología pudo profundizar y delimitar su campo de acción. Pero no solamente la filosofía, sino que tuvimos que retomar con la biología, con la física, con la fisiología, para que nosotros pasáramos de cuestiones que eran subjetivas, no tangibles como las palabras de los filósofos, a cosas que eran observables, experimentables, reproducibles de la conducta, y eso fue todo un reto. Entonces lo vamos a ver en la clase 2 con el texto de antecedentes ahora del aspecto biológico de la psicología, ¿sale? Ok, te pido entonces que hagas el siguiente ejercicio en el Facebook que solo le corresponde a tu grupo, en el video que le corresponde a tu grupo. Fíjate, vas a escribir una pregunta que consideres debe contestarse desde la psicología. Solo la pregunta, no vas a escribir la respuesta. Obviamente no se vale repetir la pregunta de tus compañeros, por lo tanto, si tú eres el primero en comentar en el Facebook, la vas a tener bien tranquila, pero si eres el 25 o el 45, tienes que leer primero los comentarios previos. Recuerda que esto es para tomarte asistencia a clase, ¿sale? De nada sirve que tú le des like a la publicación si no viste el video, así que con esta actividad me aseguro de que sí hayas visto el video y que lo hayas aprendido. Entonces, si tú repites el comentario de otro compañero, no te voy a poner la asistencia de la clase de hoy. Entonces te pido por favor que si leas los comentarios y trates de buscar una pregunta que contestaría la psicología. Por ejemplo, te agregué yo aquí una. ¿Qué órgano de nuestro cuerpo produce la tristeza? O por ejemplo, ¿dónde se siente la tristeza? Es la misma pregunta, nada más cambiada. Entonces, recuerda que cuando termines tu pregunta vas a poner tu primer apellido y primer nombre. Si tienes un compañero que tenga los mismos apellidos o el mismo nombre, pues incluye los dos apellidos y los dos nombres, ¿sale? De tal forma que yo pueda identificar que eres tú.